La agenda del gobierno de la Junta de Extremadura para el día de hoy, y a lo único que se va a dedicar la Junta de Extremadura en el día de hoy es a llevar juguetes a los Reyes Magos en los hospitales. Es la primera vez en 28 años que durante esta semana la agenda de la Junta de Extremadura ha estado cerrada. El gobierno del Partido Popular en Extremadura está tan cerrado como los centros de interpretación de la naturaleza, que es lo que me trae hoy aquí a mí a esta rueda de prensa. El motivo es valorar el escaso interés y la nula prioridad que la Junta de Extremadura da a la política medioambiental y turística en la región. Por primera vez, como he dicho antes, en 28 años de gobierno de la Junta de Extremadura, los centros de interpretación de la naturaleza y las aulas de la naturaleza están cerrados desde el 1 de enero de este año. En pleno puente vacacional de Reyes, con la máxima afluencia de turistas nacionales y extremeños que se desplazan a conocer nuestro rico y diverso patrimonio natural, un patrimonio que es fuente de generación de empleo en el medio rural y que es sin duda nuestro principal reclamo y servicio medioambiental y turístico en la región, permanece completamente cerrado. Pueden hoy cualquiera de ustedes, de los medios de comunicación que están presentes, desplazarse a cualquiera de los 28 centros de interpretación de la naturaleza que hay en Extremadura para observar que están completamente cerrados a cal y canto. Como he dicho, seguramente el principal activo turístico y medioambiental en el entorno rural en nuestra región. Lo que hoy estamos denunciando desde el grupo parlamentario socialista PSOE regionalista es que a día de 1 de enero 28 centros están cerrados, 28 centros de interpretación de la naturaleza están cerrados, con el grave perjuicio que supone para el turismo en nuestra región y para el desarrollo económico de nuestros pueblos. Esta decisión de mantener cerrados los centros de interpretación de la naturaleza es una estocada más del gobierno de Monago, del gobierno del Partido Popular a Extremadura. Una estocada que no podría haber sido posible sin la colaboración necesaria de sus socios de gobierno de Izquierda Unida. Los 3 diputados de Izquierda Unida en la Asamblea son corresponsables de que esos 28 centros estén cerrados a día de hoy en Extremadura. Su apoyo a los presupuestos han posibilitado que estos centros no puedan abrirse en este periodo vacacional de Reyes. Sin duda alguna, los 3 diputados de Izquierda Unida son los 3 Reyes Magos de Monago. Con los socialistas, estos centros estaban completamente abiertos. Y con el Partido Popular y el apoyo de Izquierda Unida en el gobierno, estos centros están cerrados.